saludando a todos y todas, que vamos a empezar ya. Estamos retransmitiendo en riguroso directo por Facebook. Entonces, a todos nuestros fans. Ya está relevante. Bueno, pues lo primero, agradecer a todos y a todas la asistencia. Comentar un poco, ¿no?, este formato de viernes anticapitalista, aunque hoy sea domingo, pero era una tradición que teníamos, sobre todo antes de la pandemia, de una vez al mes, dedicada a tener un debate un poco más sosegado sobre algún tema que bien fuera de actualidad o bien fuera como este, ¿no?, un tema clásico, histórico, ¿no?, de la lucha de clases, del movimiento obrero. Este mes en concreto lo vamos a dedicar a la cuestión del anarquismo. Presentamos este cuadernillo que tenemos a la venta por 2 euros y que redactamos nosotras mismos, ¿vale? Ya es el número 8, tenemos diferentes temáticas, bueno, ya habéis visto un poco el local, tenemos la zona de la librería donde están todos los cuadernillos y también la revista de este mes, ¿vale? La idea, de hecho, que tenemos, todavía no hemos presentado formalmente la sede, es que sirva de una especie de ateneo, ¿no?, de una sede donde diferentes conflictos de la clase trabajadora granadina, de diferentes organizaciones sociales, juveniles, puedan utilizar este local pues, para hacer diferentes actividades, ¿no? Y nosotros y nosotras pues, también procuraremos llenar esta sede de vida lo antes posible, ¿no? Ya os avisaremos a todos y a todas de la inauguración formal que estamos preparando. Sin mucha más dilación, sí comentar, antes de presentar a Rubén, que es quien va a hacer la introducción, la importancia de un conflicto que está habiendo ahora mismo en Granada con las camareras de piso, de Ineria en concreto, de la empresa Ineria, que van a hacer una huelga del próximo 4 al 7 de diciembre, aprovechando el puente de la Constitución, ya que son trabajadoras de hoteles, y que pues, nosotros estamos apoyando, compartimos algunos sindicatos con ellas y, bueno, y solemos apoyar todos los conflictos laborales. Fechas importantes que tenemos y que, por supuesto, animamos a todos y a todas a participar, ¿no?, porque no solo es la reflexión teórica sobre el anarquismo, sino también hoy en día existen luchas muy importantes a las que apoyar. El 12 de noviembre habrá una concentración en el Hotel Faisal, si no me equivoco, está allí al lado en Gran Vía. El 14 de noviembre, una actividad además bastante divertida, que va a ser una paella solidaria en el local de la Ribera, para aportar a la caja de resistencia, que además tenemos un enlace online, porque estamos procurando que esa huelga pueda estar financiada solidariamente, porque, bueno, sabéis un poco cómo es el sector de las camareras de piso, los salarios que se cobran, y entonces toda la ayuda es poca para ayudar a que estas trabajadoras se pongan en huelga y consigan reivindicar sus derechos, que no es más que la aplicación del convenio de hostelería que es el que les corresponde y que no se respeta por parte de estas empresas contratadas por hoteles. Sin extenderme mucho más, presentar a Rubén Quirante, militante de Izquierda Anticapitalista Revolucionaria, que va a presentar el cuadernillo y en concreto el tema del anarquismo y la revolución española. Muchas gracias a todos y a todas. Vale, pues lo primero, gracias por acudir. Lo siguiente, comentar un poco el por qué hemos sacado ahora este cuadernillo. Nos parece que en realidad la cuestión de este momento, el momento histórico de la Revolución Española, pero el papel concretamente de la dirección de la CNT en concreto, ¿no?, y del anarquismo, de las organizaciones que representaban el anarquismo durante ese periodo en el Estado español, encierran una serie de debates que en realidad son de total actualidad. La cuestión de cómo enfrentarse al fascismo, la cuestión de la colaboración de clases, en verdad, con la burguesía, la cuestión del interclasismo, la cuestión de también el enfrentamiento con el Estado, de la represión del Estado cuando pretende derrocar el sistema económico y social. Y por lo tanto, bueno, pues nos parecía interesante, dentro de lo que es nuestro objetivo de tratar de recuperar momentos históricos fuertes e importantes de nuestra historia y tratar de actualizarlo al día de hoy, es decir, de analizarlo pues, para
precisamente que nos sirva en verdad para la intervención diaria. Entonces, bueno, voy a dividir, y lo veréis, el propio cuaderno lo he dividido en 3 partes. La primera es tratar de analizar un poco los orígenes del anarquismo en el Estado español y concretamente pues sus fortalezas y sus debilidades. Luego centrarnos exclusivamente en una segunda parte pues en el papel concretamente del anarquismo y de la CNT, en concreto pues para frenar el golpe de Estado fascista, ¿vale? El papel que jugaron, y en una tercera parte tratar de analizar cuál fue su orientación ya en la Revolución y durante la Revolución Española, ¿no? Entonces, esos 3 elementos son en los que me voy a centrar, esas 3 partes, y luego bueno, podremos generar evidentemente un debate que espero que sirva precisamente pues, para la intervención y para aclarar dudas que pueda haber. Al finalizar también os comentaré alguna bibliografía, ¿vale? Relacionadas con el tema concreto del anarquismo y luego con la cuestión de la Revolución Española más en general, que creo que merece la pena ser leído con detenimiento y demás, ¿vale? Para profundizar, evidentemente, en lo que hoy nos presentamos en este cuadro. Bueno, pues entramos ya en materia. La primera parte, ¿no?, que sería un poco los orígenes, ¿no?, y precisamente las fortalezas y las debilidades del anarquismo en el Estado español. Bueno, lo primero que hay que tener claro es que los orígenes del anarquismo en el Estado español remontan a la segunda mitad del siglo XIX, con la organización de lo que fue la Primera Internacional. Hay que recordar, ¿no?, la Primera Internacional se crea en 1864 en Londres y parte incluso, en verdad, no de primera una idea de construir una organización internacional para reagrupar, sino de una campaña. En su inicio, cuando estuvimos viendo el tema de la cuestión nacional, del marxismo y cuestión nacional, hablábamos de eso precisamente. Fue una campaña en solidaridad con el pueblo polaco que luchaba en contra de los prusianos, los austríacos, por el derecho a autodeterminación, y esa campaña internacional que se llevó en solidaridad con el pueblo polaco conllevó la construcción de la Primera Internacional. Bueno, pues los orígenes del anarquismo están ahí. El primer congreso de la sección española de lo que es la Internacional se lleva a cabo en 1870 y concretamente cuenta entonces en ese momento con 15.000 afiliados, ¿vale? Tenemos en ese congreso 90 delegados, de los cuales representan a 140 sociedades obreras y lo que os comentaba, pues unos 15.000 afiliados. En el Estado español sabéis que bueno, en la Primera Internacional hay un debate contradictorio entre marxistas y vacunistas, ¿no?, socialistas y anarquistas, en torno a la cuestión del poder, la toma del poder, en torno a la cuestión de la necesidad o no de un partido para llevar a cabo la emancipación de la clase trabajadora. Y concretamente ese debate a nivel internacional que ganan, por así decirlo, los socialistas y los marxistas. Sin embargo, en el Estado español es mayoritaria las posiciones anarquistas. Podríamos analizar el porqué. Tiene bastante que ver, evidentemente, con cuestiones materiales, ¿no? El hecho de que haya un débil desarrollo industrial en el Estado español. Eso ocurría también en Italia y, de hecho, también por eso también el anarquismo es fuerte en esos sitios. Hay una amplia base campesina, artesana, pero luego también está el papel, y luego lo veremos más detenidamente también, el papel político que llevó a cabo los referentes del socialismo, por así decirlo, de aquella época en el Estado español, que hizo, evidentemente, pues que dejara un espacio muy importante para el anarquismo, que dentro de una de sus fortalezas, que era el enfrentamiento mediante la lucha de clases contra el Estado, pues evidentemente se hizo un espacio muy grande en el Estado español. Paso de contaros exactamente pues las diferentes transformaciones que hubo a nivel de nombres que fueron cambiando pues a lo largo de los años, ¿no? Me voy a centrar concretamente en varias fechas importantes. En 1907, en la creación de
de la fuerza anarcosindicalista Solidaridad Obrera en Barcelona, que luego bueno, sería el nombre de Solidaridad Obrera del periódico de la CNT. En 1911 la fundación de la CNT. Vale, lo que estoy planteando concretamente es evoluciones en base a debates contradictorios, van evolucionando lo que es el movimiento anarquista y se va transformando en diferentes organizaciones, ¿de acuerdo? En 1911 ya tenemos la fundación de la CNT, que llegaría a tener en los años 30 a 1 millón de militantes, ¿vale? De afiliados. En 1927 se constituye la FAI, que es realmente el partido anarquista que está integrado dentro de lo que es la CNT, y en los años 30 también representa entre unos 3.000 y 5.000 militantes. Bueno, el anarquismo, os decía antes que íbamos a hablar de sus fortalezas y de sus debilidades. Es evidente que una de sus fortalezas, y lo que lo hace tener una fuerza considerable en el Estado español durante ese momento, es evidentemente el grado de conflictividad y de enfrentamiento que tiene con la burguesía, con los terratenientes, la combatividad y la radicalidad del propio movimiento anarquista, ¿no? Que se ve enfrentado a una represión por parte del Estado bestial y que consigue, por las condiciones objetivas también de la propia clase trabajadora o del mundo rural, pues una legitimidad, porque se está enfrentando precisamente pues a todas esas instituciones y a esa clase que ocasiona precisamente pues miseria para los y las trabajadoras y el campesinado, ¿no? A principios del siglo XX, en julio de 1909, es decir, aquí en ese momento es con la organización Solidaridad Obrera, tenemos la primera prueba de fuego, es decir, va a haber precisamente antes de la Revolución Española diferentes momentos históricos que sirven para que el movimiento anarquista, concretamente, a pesar de la represión, tenga una legitimidad entre las clases populares. Una y la primera es la Semana Trágica en Barcelona, ¿vale? Es una protesta que se lleva a cabo contra la guerra de Marruecos y el envío de las quintas forzosas, que se transformó en un auténtico movimiento revolucionario, siendo incluso desbordado por las propias masas las organizaciones anarquistas, ¿no? La represión ahí contra los trabajadores y las trabajadoras fue brutal, como os decía antes. También fue ese movimiento aislado en Barcelona por la negativa de organizaciones como la UGT y el PSOE de extender la lucha en el conjunto del Estado. Y todo eso, como estoy diciendo, a pesar de la represión, el papel de las otras organizaciones del movimiento obrero que no llevaban a cabo precisamente esa orientación de combatividad, de enfrentamiento de manera clara, conlleva precisamente que el anarquismo se abra evidentemente un espacio y se haga un espacio, ¿no? La represión, como os decía, es brutal. Estamos hablando de más de 2.500 detenidos, de 1.725 procesados por tribunales de excepción militares, y del 1 de agosto de 1909 al 19 de mayo de 1910 pues tenemos hasta 216 consejos de guerra, 175 condenas al destierro, 59 condenas a la cadena perpetua e incluso 5 penas de muerte. Evidentemente esto salda con la clandestinidad de esa organización recién constituida, de Solidaridad Obrera, y a partir de ahí, pues evidentemente una intervención bajo la clandestinidad. Eso no conlleva porque no haya unas condiciones objetivas que sigan en aumento de movilización y de lucha, mucha huelga en 1911, más de 151 conflictos y 35.000 trabajadores involucrados. Es decir, hay en ese momento unas movilizaciones muy importantes. Otro periodo central, lo que se denominó el trienio bolchevique, entre 1918 y 1920, la crisis económica más la revolución rusa de 1917, conlleva una ofensiva general de la clase trabajadora, tanto en la ciudad como en el campo. Entonces, por un lado tenemos en Andalucía un movimiento jornalero muy tocho, con unas ocupaciones de tierra importantes, y ahora comentaremos algunas, y dentro de lo que es la ciudad también, sobre todo en Cataluña, ¿no? Los trabajadores industriales pues, con huelgas masivas, ¿no? Eso conlleva de nuevo un enfrentamiento muy duro con el ejército y la policía, y de nuevo tenemos una represión brutal, especialmente contra la CNT, clausurando decenas de centros obreros de sindicatos y periódicos, detención de miles de sindicalistas,
más de 3.000 concretamente solo en Cataluña, asesinatos también con pistoleros contratados por la patronal, ejército, policía, donde hay decenas de militantes de la CNT que son asesinados, ¿no? Todo esto para explicar precisamente que hay un enfrentamiento y una contradicción y una lucha de clases muy acentuada en ese momento, y eso es lo que conlleva en realidad pues que la burguesía opte por responder, por así decirlo, con el golpe de Estado del Primo de Rivera, ¿no? De 1923 a 1930. Aquí de nuevo se va a ganar evidentemente el anarquismo español pues una legitimidad y un reconocimiento, porque ellos van a luchar contra esa dictadura, y organizaciones del movimiento obrero como puede ser la UGT o el PSOE van a colaborar claramente, integrándose incluso en todo el entramado político corporativo de la propia dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Integrándose en Consejo de Estado, en toda una serie de instituciones, sin el más mínimo problema, todo eso por un intento por parte del PSOE concretamente y de la UGT de aprovecharse de la situación, porque claro, estaba en clandestinidad la CNT y totalmente represaliada, pues para tener ellos mayor repercusión dentro de lo que era el movimiento obrero y ganar posiciones, por así decirlo, ¿no? La dictadura, evidentemente, de Primo de Rivera, bueno, sabemos, ¿no? La crisis del 29 lo que conlleva ya también es una división dentro de la propia burguesía, ¿no? Que entienden que la cuestión de la dictadura, ¿no? Ya no responde a sus intereses, que hay que convocar nuevas elecciones. Y bueno, ahí ya es las elecciones que proclaman, por así decirlo, la República, ¿no? En 1931. Bueno, ahí en ese momento hay una situación objetiva que hace que de nuevo pues haya una irrupción de las masas en la política. Se contabiliza ahí en ese momento que la CNT pasa en poco tiempo de 20.000 a 800.000 militantes, y luego a principios de los años 30, lo que os comenté, hasta el millón, ¿no? El papel de la UGT y del PSOE, ¿no? Del resto de organizaciones del movimiento obrero previo a la Segunda República y posterior, el hecho de haber colaborado con la burguesía republicana, de no haber respondido a las problemáticas durante el periodo de la Segunda República histórica, como puede ser la expropiación de la Iglesia, la reforma agraria, la cuestión colonial, la cuestión del ejército. Es decir, al final lo que hay es, por parte de la clase trabajadora, que ha sufrido durante años miseria, represión y enfrentamiento con esas instituciones, pues evidentemente los primeros pasos de ese gobierno republicano de conjunción, ¿no? De coalición entre republicanos y socialistas, lo que hace es que genera por un lado una desilusión entre los propios trabajadores y de nuevo entonces un nuevo impulso de enfrentamiento que canaliza en verdad el movimiento anarcosindicalista enfrentándose a ese gobierno, ¿no? Para que os hagáis un poco una idea, ¿no? Quiero decir que en esos años, en 1933, estamos hablando del gobierno de la Segunda República, tenemos 593.627 parados, de 4 millones de trabajadores. De esos 382.965 están en el campo, el 64,5%, y en ese momento no tienen ningún subsidio para el paro, por ejemplo, en el campo, ¿no? Digo, para hablar también de las condiciones objetivas que padecía concretamente la clase trabajadora y el campesinado durante la República. Eso conlleva precisamente por una serie de movilizaciones importantes, de huelga, de ocupaciones de tierra. La ocupación de tierra, evidentemente, y movilizaciones en el campo, pero también en las ciudades. Y bueno, podríamos nombrar algunas, pero para que tengáis algunos datos por lo menos y hagáis una idea, entre 1931 y 1933 se pasa de 85 huelgas agrarias a 448, con el objetivo de incautar a los grandes propietarios, la abolición de los impuestos, renta e hipotecas sobre los pequeños propietarios. Hay levantamientos en ciudades como Jerez, La Rinconada, Utrera, como está el ejemplo de Casas Viejas, ¿no? y la represión que hubo a posteriori bestial. Grandes huelgas también y ocupaciones pues en Granada y en el resto de Andalucía, en Sevilla, en Córdoba, entre agosto del 31 y la primavera del 32. Y una huelga en Sevilla en mayo del 32,
también muy importante. Es decir, estamos en una situación en plena república donde el movimiento obrero, por así decirlo, no se contenta, por así decirlo, con un gobierno republicano coaliado, por así decirlo, con las organizaciones socialistas, ¿no? En las ciudades pasa tres cuartos lo mismo. Tenemos huelgas muy importantes, como la huelga de Telefónica en julio de 1931, de 6.200 trabajadores, de 7.000 trabajadores y 6.200 trabajadores en huelga. Telefónica es importante analizarlo porque luego, incluso durante la Revolución Española, tiene un papel importante. Durante la dictadura de Primo de Rivera, Telefónica concretamente es cedida a una empresa americana, ¿vale? Y para que os hagáis un poco una idea precisamente de la desilusión del movimiento obrero con respecto a el gobierno de la República, es que tanto republicanos como socialistas durante la dictadura de Primo de Rivera y cuando se cede Telefónica a esa empresa americana, venían a plantear que eso no podía ser, que para que os hagáis una idea estaba exenta de pagar impuestos, pues que habría que recuperarla y demás. Cuando llegan al poder no hay evidentemente ni nacionalización ni expropiación y por lo tanto en esa situación se lleva a cabo esa huelga de Telefónica, que es una huelga en verdad no para expropiar Telefónica, sino para pedir mejoras salariales, reducción de horas de trabajo, etc. Bueno, esa huelga se enfrentará a ese gobierno y acabará pues de nuevo con una represión muy tocha, con 2.000 obreros detenidos. Al calor de esa huelga tenemos ya una situación y una oleada huelguística en Barcelona muy importante. Estamos hablando de agosto del 31, sin precedentes, inclusive más importante que durante el trienio bolchevique, es decir, al calor de la Revolución Rusa. Y en ese mes de agosto tenemos 41 huelgas durante ese mes, que completa casi el total que paraliza casi el total de lo que es la ciudad de Barcelona a nivel de estibadores, transportes, industria, ¿no? Y aquí el objetivo de esa huelga es sencillamente recuperar todas las conquistas que habían perdido durante la dictadura de Primo de Rivera. Otro ejemplo importante para que se vea precisamente la agudización de la lucha de clase que existía en plena república es importante porque muchas veces tenemos un poco la concepción, ¿no?, de que evidentemente cuando vemos ahora el tipo de monarquía que tenemos y demás, pero idealizamos, ¿no?, los años concretamente de la república y los intereses de clase que defendía concretamente los diferentes gobiernos de la república, ¿no? En ese momento concretamente ese es el grado de conflictividad que hay con la clase trabajadora y ese es el grado de represión que hay por parte del gobierno. Hay un levantamiento también minero en el Alto de Llobregat en enero del 32 y aquí de nuevo, ¿no?, todo lo que había sido el papel concretamente de ese gobierno de coalición republicano-socialista conlleva la frustración entre la clase obrera y empieza a haber una justificación entonces para llevar a cabo una táctica insurreccional. Aquí el levantamiento de los mineros, estoy hablando, no es hacemos una movilización, nos ponemos en huelga 24 horas. Quiero decir que nos movilizamos, salimos a la calle, hacemos huelga y declaramos abolida la propiedad privada, el dinero y proclamamos el comunismo libertario. Quiero decir, ese es el grado de conflictividad que hay. Evidentemente esa insurrección, de nuevo, muy localizada, muy aislada, muy atomizada, es aplastada por el gobierno, donde se deportan incluso a 104 anarcosindicalistas, y entre ellos está Durruti, que luego hablaremos evidentemente de él. Ahí hay diferentes, hay unas elecciones de nuevo en el 33, ¿vale?, dentro de lo que es la Segunda República. Esta vez gana la derecha esas elecciones y ahí hay de nuevo insurrecciones, movilizaciones, huelgas en todo el país y demás. Lo importante de aquí, podríamos incluso comentaros, hay huelgas importantes en Barcelona llevadas y dirigidas concretamente por el anarquismo en Cataluña, de alquileres, que son muy interesantes. Si queréis os voy a leer simplemente una cosilla, pero me parece que es llamativo y llama la atención, ¿no?, cuando vemos ahora mismo el problema, por ejemplo, de la vivienda. Aquí decía Durruti precisamente porque jugaba un papel importante en la asamblea de los sindicatos de la construcción y a través de dicho sindicato se crea la Comisión de Defensa Económica que organizará precisamente esa huelga de alquileres que os estaba comentando, donde la exigencia primera era la reducción de un 40% de los mismos, de esos alquileres, así como la exención en el pago de la renta para los obreros parados. Y aquí hay un historiador que comenta, británico,
especializado en la Revolución Española, que describe precisamente la huelga de esa manera. Dice: en el verano de 1931, la campaña de alquileres había sido asumida por el CD, que es la Comisión de Defensa Económica, que organizó una serie de mítines masivos en los barrios. La huelga de alquileres se extendió como el fuego. A finales de julio, el CD afirmaba que 45.000 inquilinos se negaban a pagar su alquiler en Barcelona. A finales de verano, más de 100.000 inquilinos se habían sumado a la movilización y en septiembre había informes sobre una resistencia significativa a pagar los alquileres en Calella, 50 kilómetros al norte, Vilanova y Geltrú, 30 kilómetros al sur, mientras la huelga se extendía a ciudades de los alrededores, ¿no? Para que veáis un poco la influencia que se tenía, la capacidad concretamente de movilización en ese momento, y ahí la respuesta de nuevo es una represión fuerte, y eso es lo que conlleva precisamente que en esos años la gente haga algo que era, y el anarquismo concretamente, que será luego determinante para frenar el golpe de Estado. Y es que en esos años concretamente empiezan a constituir en 1931 comités de defensa y en enero del 35 los comités locales de preparación revolucionaria, es decir, tratan de autoorganizar a los trabajadores, ya sea en el campo, ya sea en las zonas más industriales, para poder responder precisamente también bajo sus propias fuerzas a la represión del Estado, ¿no? Esas son evidentemente las virtudes, por así decirlo, ¿no? Pero esa organización muy contradictoria conlleva y encerraba también muchas debilidades, ¿no? Una de ellas, evidentemente, es la cuestión de lo que estábamos comentando, es decir, atomizar mucho. No había ningún tipo de estructuración, de coordinación, de centralización un poco de la política llevada a cabo por el anarquismo y por sus organizaciones. Es decir, lo que tenemos son insurrecciones aisladas, que por lo tanto, evidentemente, pues, con una gran conflictividad y un gran compromiso militante y demás, pero que acaban siempre con una represión fuerte. No hay una estrategia clara de tomar el poder, es decir, cuando yo decía antes el levantamiento de los mineros, no en el Alto de Llobregat, de pronto salimos a la calle, nos movilizamos y declaramos ya el comunismo libertario, ¿no? Es decir, sin haber acabado, por así decirlo, pues con la burguesía, sus instituciones y la fuerza política y económica que representa eso, ¿no? Sin haber expropiado concretamente a esa burguesía, ¿no? Eso por ahí, luego veremos que había debates evidentemente internos también dentro del movimiento anarquista, pero esa es una de sus debilidades. Luego lo veremos también cuando las colectivizaciones y demás no hay ese planteamiento precisamente de centralización. Luego hay otro elemento importante de debilidad, que es la cuestión del sectarismo también. Sectarismo con respecto a la unidad obrera. Y cuando decimos la unidad obrera nos referimos a la unidad también de sus organizaciones. Es decir, aquí el anarquismo concretamente es sectario contra cualquier forma de organización política partidaria, y sin embargo no asumen que en verdad ellos, dentro de lo que es la CNT, tienen una organización política, aunque no la quieran llamar de esa forma, que es la FAI, que es la que controla teóricamente el propio sindicato. Ahí veremos más adelante pues que, por ejemplo, se opone a cualquier tipo de frente único obrero, es decir, de alianza con diferentes organizaciones obreras, salvo en algunos sitios, y lo veremos después, ¿no? Pero, por ejemplo, la cuestión de la Revolución de Asturias. E incluso dentro del propio sindicato expulsaban sin ningún tipo de rubor a otras corrientes del sindicato que podían estar lideradas por otras corrientes políticas, ¿no? Como podía ser, por ejemplo, las lideradas por el BOC en Lleida, en Girona o en Tarragona, ¿no? Os comento, por ejemplo, sobre la cuestión de la falta de coordinación, de la estrategia, de la centralización y demás, para que os hagáis aquí un poco una idea. Un historiador, Julián Casanova, insiste precisamente y dice que el Comité Nacional de la CNT, sin embargo, era una mera oficina de correspondencia que se veía incapaz de coordinar la actividad confederal de todo el país. Hasta tal punto era eso cierto que, si creemos sus propias declaraciones, se enteraba de los conflictos, huelgas y movimientos de protesta cuando la prensa los señalaba, ¿no? Para que veáis un poco también a veces la descoordinación que existía. El problema, ¿cuál es? Que frente a esas debilidades había sectores que veían concretamente esas debilidades, que incluso se veían
influenciados por lo que había sido la Revolución Rusa y por el bolchevismo, pero que no llevaban hasta las últimas consecuencias ese análisis de la necesidad de la toma del poder, de la necesidad de la construcción de un partido para hacer la revolución, y que en ningún momento se replanteaban hasta el final realmente los propios conceptos y la ideología del anarquismo, ¿no? Como pudo ser Durruti, y luego lo hablaremos. Y el problema es que frente a eso, quien trataba de plantear unas posiciones como más unitarias, luego se pasaban de rosca y eran posiciones totalmente interclasistas, ¿no? Como fue el sector de los treintistas, ¿no? por un manifiesto que sacaron, donde aquí ya lo que se venía a plantear era que se podía llegar a acuerdos y colaborar de manera clara pues con la propia burguesía republicana o los nacionalistas también catalanes, representantes también de la burguesía, ¿no? Entonces, el problema que hubo fundamentalmente fue ese, ¿no? Es decir, que la alternativa que aparecía, por así decirlo, al sector más sectario con respecto a las demás organizaciones del movimiento obrero, planteaba al final una alternativa interclasista, ¿no? Y el problema fundamental, bueno, pues de toda esa política se vio el reflejo y las consecuencias pues, en la propia Revolución de Asturias, en octubre del 34. En Asturias, la CNT sí formó parte de lo que se llamaba ese Frente Único, que sería la Alianza Obrera, ¿vale? Con otras organizaciones como podía ser el PSOE o la UGT. Lo hizo también en otras zonas del Estado, ¿no? En Madrid, en las dos Castillas y demás, pero generalmente cuando llegaba a esos acuerdos, la CNT era minoritaria con respecto a la UGT, ¿vale? Donde era mayoritaria no llegaba a esos acuerdos. Para que os hagáis un poco una idea, porque claro, con todo lo que hemos hablado antes del PSOE y de la UGT, llegar a esos acuerdos de alianza obrera para enfrentarse concretamente al gobierno y para tratar de dar respuesta a las condiciones objetivas sociales que padecía el pueblo trabajador, os voy a leer concretamente el 186, concretamente la declaración conjunta que hicieron en Asturias la UGT y la CNT, es decir, para que veamos un poco el grado de conflictividad de ese llamamiento. Lo que estaba diciendo, ¿no? En marzo del 34, UGT y CNT firman un manifiesto conjunto que se convierte en el documento revolucionario más importante de su historia. Y aquí ya he entrecomillado todo, ¿eh? La UGT y CNT convienen entre sí en reconocer que frente a la situación económica política del régimen en España se impone la acción mancomunada de todos los sectores obreros con el exclusivo objeto de promover y llevar a cabo la revolución social. Es decir, esos son los objetivos que se marcan, ¿eh? Estableciendo un régimen de igualdad económica, política y social fundado sobre principios socialistas y federalistas. Constituye un acuerdo de organizaciones de la clase trabajadora para coordinar una acción conjunta contra el régimen burgués y abolirlo, ¿vale? Entonces, ahí todos los elementos del Frente Único Proletario contra la burguesía, así como el planteamiento de lucha ofensiva con objetivos revolucionarios contra el sistema capitalista, están evidentemente presentes. Además, se suma el PSOE asturiano cuando el 10º y último punto del pacto indica: de esta alianza ya revolucionaria, estos son entre comillas, forma parte, para estar previamente de acuerdo con el contenido del pacto, la Federación Socialista Asturiana. Es decir, que estábamos hablando concretamente en ese momento de unos frentes únicos que planteaban incluso como objetivo la cuestión de la revolución social. Bueno, pues en ese momento, bueno, las condiciones objetivas y materiales son las que os he descrito. En octubre del 34 os dije que en el 1923 el gobierno cambia y gana la derecha las elecciones. Aquí ya, en el 34 concretamente, eso era con el apoyo incluso de la extrema derecha, de la CEDA, y ahí en el 34 entra en el gobierno la CEDA, y a partir de ahí es donde hay un movimiento en todo el Estado importante de repulsa a eso, que ligado a las condiciones materiales y objetivas que os estaba comentando a nivel económico y social, pues conlleva la Revolución de Octubre en Asturias. En el conjunto del Estado se queda en una huelga general, pero en Asturias, evidentemente, pues va más allá con la declaración de intenciones que os acabo de leer. Pues aquí, el papel concretamente de la dirección de la CNT a nivel estatal es de no profundizar precisamente y de no extender el ejemplo, por así decirlo, ¿no? de Asturias, y dejarlo aislado. Porque en la práctica, para que os hagáis un poco una idea, por ejemplo,
en el resto del Estado, los propios ferroviarios de la CNT no se pusieron en huelga, concretamente para evitar el desplazamiento de las propias tropas de Franco, que son las que ya acaban y exterminan concretamente pues, lo que es la comuna de Asturias, ¿no? Acabará, por lo tanto, la revolución asturiana totalmente aplastada, 2.000 muertos y unos 10.000 detenidos. Para que os hagáis una idea, eso tuvo una repercusión muy grande dentro de lo que era la organización de la CNT. Inclusive se vieron obligados, por así decirlo, la propia dirección a abrir una investigación interna, fruto del descontento que había por parte de las bases del papel que había desarrollado la CNT durante ese momento, ¿no? Aquí hay y luego lo veremos de todas formas más adelante cuando analicemos la Revolución Española, pero aquí en verdad hay también un cierto parecido en la política que llevó a cabo los partidos comunistas concretamente y el estalinismo con respecto a la táctica del tercer periodo, ¿no? De considerar en ese momento pues que todas las organizaciones del movimiento obrero, del PSOE, por ejemplo, socialista y demás, pues asimilarla al socialfascismo y a no llevar a cabo ningún tipo de política de alianza dentro de la lucha de clases para enfrentarse concretamente al capitalismo y a la burguesía, ¿no? Eso con respecto a debilidades, orígenes y potencialidades. Llegando ya claramente a la cuestión del anarquismo y frente al golpe de Estado y cómo frena el golpe de Estado, ¿no? Bueno, en febrero del 36 es la llegada del Frente Popular, ¿vale? Evidentemente, todo lo que había sido el periodo de la derecha en el gobierno, junto con la extrema derecha, el periodo que se llama el Bienio Negro, las movilizaciones bestiales que hay, la represión brutal que hay, conlleva en las siguientes elecciones pues la victoria del Frente Popular, donde incluso, aquí ya otra vez hay un giro, ¿no? Es decir, por parte de la dirección anarquista, que pasa, en verdad, de no querer nada con organizaciones del movimiento obrero como el PSOE y demás, como acabamos de hablar, la Alianza Obrera y demás, a pasar a concretamente pedir el voto, en verdad, para el Frente Popular, porque lo que viene a plantear de manera clara es que cada uno haga lo que crea oportuno, y aquí rompe un poco con su tradición de plantear claramente la abstención en unas elecciones, ¿no? Desde febrero del 36 hasta el 18 de julio hay una agudización de nuevo de la lucha de clases, 113 huelgas generales, 228 huelgas parciales, llevadas a cabo tanto por la CNT y también por la UGT. Os comenté anteriormente que todas esas insurrecciones y la represión que había habido había conllevado a la propia CNT a tener que constituir y a reflexionar sobre la cuestión de los comités de defensa y los comités locales de la preparación revolucionaria. Esos van a ser elementos centrales para precisamente frenar y poder acabar con el golpe de Estado, ¿no? Para que os hagáis una idea, en los comités de defensa son 20.000 militantes en Barcelona, es una estructura militar clandestina, se crea en el 31 y se recupera en 1934. Los comités locales de preparación revolucionaria que anticipaban el golpe en enero de 1935, sus objetivos eran varios: extenderse, obtener información de los elementos hostiles, es decir, tenían a gente infiltrada, los edificios donde se ubicaban, estudiaban los puntos estratégicos del barrio y determinaban dónde conseguir armas y recursos. Quiero decir que, en ese sentido, es audaz no lo siguiente. Es decir, dentro de los debates estos que tenemos de debilidades, de fortaleza y tal, es una organización que está reflexionando concretamente en la cuestión de la revolución en el sentido del enfrentamiento con el Estado. Bueno, desde el 12 de julio ya la CNT y lo que están diciendo y los militantes de la CNT es que va a haber un golpe de Estado. Eso era algo que se oía, que todo el mundo sabía, el propio gobierno de la República, y en lugar de tratar de frenarlo, el gobierno de la República lo que estaba haciendo realmente era tratando hasta el último minuto de negociar con los fascistas para evitar el golpe de Estado, ¿no? Los militantes de la CNT lo que hacían era vigilar los cuarteles, requisaban las armas, realizaban controles, y la Generalitat en Cataluña concretamente reprimirá por eso y se negará a dar armas aún siendo consciente de la amenaza fascista, ¿no? Es decir, al final ahí vemos también, y podremos discutirlo a lo mejor luego en
en el debate, pero vemos realmente cómo el Gobierno de la República, que al final defendía los intereses de la burguesía de todas formas, prefiere tratar de llegar a acuerdo con el fascismo para evitar el golpe de Estado a entregar las armas a organizaciones obreras, sabiendo que eso puede conllevar, evidentemente, al final la eliminación de los propios intereses de la burguesía, ¿no? Entonces, bueno, eso ocurre y a partir del 17 de julio la FAI ya llama a la movilización en Barcelona para parar el golpe y, para que os hagáis una idea, eso claro, ahí no funcionaba el WhatsApp, eso es por su prensa, y el Gobierno censura la prensa de la FAI donde aparece ese llamamiento, ¿no? El 19 de julio ya, estamos hablando de un día después del 18 de julio, el 19 de julio las guardias de asalto ya empiezan a repartir las armas, aunque la Generalitat no lo aceptara y no diera la orden, todas las armas sobrantes a los trabajadores en contra de la voluntad, como estaba diciendo, de la Generalitat. ¿Por qué? Porque están viendo que si no se los comen y, por lo tanto, pues la CNT, trabajadores y parte del ejército empiezan a confraternizar y con soldados, policías y demás, ¿no? Eso es lo que paró realmente el golpe, a pesar de que la correlación de fuerza a nivel militar fuese, evidentemente, desfavorable al movimiento obrero. La respuesta al golpe no es solamente militar, es también política y es fruto también de una huelga general revolucionaria, donde concretamente los trabajadores y sus organizaciones obreras, concretamente los trabajadores de ACNT, por ejemplo, de Telefónica, pues ponen al servicio de la lucha antifascista y de paralizar y de frenar el golpe, pues la cuestión de la huelga. Cortaron, por ejemplo, comunicaciones entre los sublevados y, sin embargo, instalaban teléfonos de campaña en las barricadas, ¿no? Los trabajadores del metro utilizaban y facilitaban el desplazamiento de los milicianos por los túneles. Es decir, poner a disposición de la lucha para frenar el golpe de Estado, pues todo lo que tiene que ver con la producción y demás. El 21 de julio, el Comité de Defensa de la CNT y FAI habían ya acabado literalmente con el golpe y Barcelona ya estaba en su mano en realidad, es decir, al frente de Barcelona estaba el Comité de Defensa. En Madrid, Valencia también se paró el golpe y a partir de ese momento lo que tenemos entonces es una división en el conjunto del Estado, pues donde ha funcionado el golpe, por así decirlo, y donde se ha frenado. Y en realidad, donde se ha frenado es porque existe evidentemente una organización obrera que tienen fuerza, inclusive en algunos sitios donde tienen fuerza y no se ha paralizado, es porque en concreto se ha confiado y se han fiado de las autoridades republicanas, como puede ser, por ejemplo, el caso de Zaragoza. Pero en aquellos sitios donde concretamente no han estado esperando si el gobierno republicano daba armas o no, si trataba de frenar mediante la movilización de los trabajadores y las trabajadoras el golpe de Estado, en esos lugares el golpe de Estado se paraliza. Eso conlleva una situación de doble poder. Es decir, a partir del momento en que quien ha paralizado el golpe de Estado, tú ves que el gobierno legítimo, elegido en elecciones, no ha hecho nada para enfrentarse a ese golpe de Estado, y quien lo ha hecho son las organizaciones obreras, y concretamente, evidentemente en Cataluña, la fuerza y la importancia de la CNT, que es ultramayoritaria, ¿no? Y estamos hablando de que en Cataluña, en ese momento, la clase obrera industrial representa el 40% del conjunto del Estado, ¿vale? De ahí la importancia. Pues en ese momento allí lo que empezamos a tener es que las instituciones burguesas tradicionales, la Generalitat, la policía, el ejército, los jueces, casi están desapareciendo. Es decir, se quedan en algo meramente simbólico y, al contrario, lo que tiene fuerza son los comités de barrios, de fábricas, de pueblos, de ciudades, que van asumiendo en realidad el control efectivo de la economía y de la propia vida, ¿no? Eso lo vemos pues en diferentes elementos. La colectivización en la industria. Para que os hagáis una idea, esto de primera no es consciente. No es vamos a coger y colectivizar todo lo que son las fábricas y demás y ponerlas al servicio de los trabajadores. De primera es que huyen. Es decir, a raíz de que las organizaciones obreras frenan lo que es el golpe de Estado, los dueños de la fábrica se piran. Dicen, esto aquí no nos gusta, realmente preferimos, evidentemente, el fascismo, y entonces se van. A raíz de irse, claro, tiene que seguir funcionando la fábrica y los trabajadores entonces se ponen al frente de las mismas, ¿no?
Bueno, aquí hay toda una serie de colectivizaciones en la industria, a no perder mucho tiempo, pero bueno, en la madera, en el textil, estamos hablando de hasta 20.000 empresas con más de 230.000, obreros, en la alimentación, en el comercio, hasta los cines, los teatros que son gratuitos, hasta peluquería, barbería, transporte, la comunicación, la energía. Para que hagáis un poco una idea, 48 horas después del golpe, todo lo que estaba bajo control obrero funcionaba con normalidad, es decir, los tranvías tenían de 800 700 que funcionaban. Tenemos una situación de doble poder también a nivel militar. Evidentemente aquí ya lo que es el ejército y la policía, entendido como monopolio de la violencia del Estado, se desintegra, y aquí lo que tienen en su lugar son comités revolucionarios en barrios catalanes que reclutan, van organizando lo que son las columnas, las arman, la abastecen, le pagan salarios, se organizan, por lo tanto, esos comités. Y en pocas semanas en Cataluña, para que os hagáis una idea, más de 30.000 milicianos se habían presentado ya en Barcelona, de hasta 150.000 voluntarios. En los primeros días lo que tenemos son comités obreros y de soldados, porque siempre está en la cabeza la cuestión de que los mandos dudosos, que supuestamente se habían quedado fieles a la República, había que vigilarlos por parte de las organizaciones obreras. Todo Cataluña está en un control de carreteras por parte de las organizaciones obreras. Se crean también columnas, no solamente ya para mantener el orden, por así decirlo, en Cataluña, sino para liberar otros territorios. Aquí estará la columna de Urruti, se van a Aragón, y aquí la política llevada a cabo por la CNT, en ese momento concretamente, es de llevar a cabo al mismo tiempo que el enfrentamiento y la guerra contra el fascismo para parar el golpe, es de llevar a cabo la revolución. Porque la teoría precisamente de los anarquistas y de la CNT en ese momento es que esa es la mejor forma de asegurar la lucha contra el fascismo. Es decir, frente a un escenario en el que veníamos, de que la República concretamente había desilusionado a la clase trabajadora por todo lo que hemos hablado, de represión, de las condiciones materiales en las que vivían los trabajadores y el campesinado, evidentemente el no haber respondido a cuestiones democráticas básicas, la cuestión nacional, la cuestión de las colonias, la cuestión del ejército, de la iglesia, expropiar la tierra, todo eso, todas esas demandas que estaban en los trabajadores y las trabajadoras, que no había respondido de manera satisfactoria la República, la forma de defender, por así decirlo, de defenderse frente al fascismo, pasaba inevitablemente por ligar la lucha contra el fascismo a nuevas conquistas sociales que respondieran a esas problemáticas. Y eso era la cuestión de colectivizar la tierra, era la cuestión de responder a la cuestión de qué pasaba con la iglesia, de expropiar a los ricos, etc., etc. Y entonces aquí lo que tenemos concretamente es que era la política esta llevada a cabo por Durruti de reforzar lo que decía la retaguardia, ¿no? Y lo explicaba así él precisamente, decía: nosotros hacemos la guerra y la revolución al mismo tiempo. Las medidas de retaguardia no se toman solo en Barcelona, sino que llegan aquí hasta la línea de fuego. Cada pueblo que conquistamos empieza a desenvolverse revolucionariamente. En la ruta que hemos seguido no hay más que combatientes. Todo el mundo trabaja para la guerra y para la revolución. Esta es nuestra fuerza. ¿Vale? Esos comités, precisamente, que también defendieron no solamente en Cataluña, se frenaron el golpe de Estado en Madrid, primero en julio, pero luego también en noviembre del 36, inclusive organizaciones que luego defenderían más adelante que esos comités de defensa no eran útiles, que esas milicias no servían para nada y que había que construir un ejército regular. La propia UGT y el PC también defendieron esa política en noviembre concretamente del 36, donde el propio gobierno republicano huía de Madrid frente al avance de los fascistas. Aquí ya en noviembre del 36, luego lo analizaremos de manera más detenida, con 4 ministros ya en el gobierno de la CNT, y huían hacia Valencia, y en ese momento concretamente quien frenaba a los fascistas en Madrid de nuevo eran los comités de defensa organizados por las organizaciones tradicionales del propio movimiento obrero. Aquí hay mucha gente que venía a plantear que eran la Brigada Internacional y demás, incluso historiadores lo que analizan, historiadores incluso del PC, vienen a plantear que en ese momento histórico, en noviembre del 36, representaba solamente el 5% del total de las fuerzas militares movilizadas en Madrid, ¿no? Realmente la
los comités de defensa en ese momento jugaron un papel importantísimo. Decía el doble poder militar, también lo que es la industria de guerra, empiezan a organizarla, los propios trabajadores y las organizaciones obreras. Los sindicatos de la metalurgia y de las industrias químicas son los que los que están al frente de esa industria de guerra, ¿no? Aquí algunos datos para que hagáis una idea. 400 fábricas, más de 80.000 trabajadores en octubre del 37 que parten de cero. Se estima que los sindicatos obreros realizaron en 7 semanas lo que Francia realizó en los primeros 14 meses de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Incluso la propia burguesía reconoció la importancia de la organización obrera en la industria de guerra, ¿no? La colectivización del campo, ocurre algo parecido a lo de la industria, es decir, que tras el 19 de julio, pues miles de jornaleros lo que hacen al paralizar el golpe es tomar la tierra, y aquí pues comité de la UGT y de la CNT montan grandes colectividades. Aquí de nuevo lo que se viene a plantear siempre es que estamos localizados, que eran pocas experiencias, pequeñas y demás. Según los datos oficiales del Gobierno de la República, en 1938, en agosto, tenemos 2.213 colectividades que implican a más de 150.000 familias, 823 de la UGT, 284 de la CNT y 1.106 mixtas. Eso representa a 3 millones de hectáreas de tierra. Y eso sin censar Cataluña, Aragón ni parte del Levante, porque eso era mayoría de la CNT y ellos no daban ni datos al gobierno republicano ni hostia. Y aquí lo que se habla después, lo que está censado, es de hasta 2.700 colectividades, 3 millones de campesinos, casi el 50% de la población agrícola en territorio republicano. ¿Vale? Quiero decir que estamos hablando de algo importante, no eran pequeñas, quiero decir, experiencias en el jardín de tu casa, ¿no? No sé si me explico. En Aragón, concretamente, la colectivización de la tierra afectó el 70% de la población y más del 70% de las tierras cultivables. ¿Vale? Bueno, podríamos seguir con muchos ejemplos. Eso conllevó una mejora a nivel técnico, a nivel de la productividad, trabajar mejor las tierras que eran menos fértiles y evitaba así la desigualdad social en función del reparto de la tierra. Había cajas de compensaciones que se creaban para ayudarse entre sí. Todo eso existía. En Aragón, por ejemplo, la superficie cultivable aumentó un 40%, la producción aumentó hasta un 50% y la mecanización también mejoró un 50%. Pero no fue solamente en eso los avances. Hubo también avances en las condiciones sociales y culturales del campesinado. Las colectivizaciones llevaban a cabo y traían consigo que se crearan escuelas para adultos, bibliotecas, programas del bienestar social, atención médica, protección a los huérfanos, a las viudas, a los enfermos, prestaciones y servicios sociales. Es decir, todo eso es lo que conllevaba precisamente la mejor arma para luchar contra el fascismo. Es decir, había unas conquistas sociales, materiales, una mejora de las condiciones de vida de la gente que hacía posible el hecho de luchar. Es decir, a partir de ese momento valía la pena verdaderamente enfrancarse en la lucha contra el fascismo, ¿no? Sin embargo, eso no significa que no hubiera carencias. Y las carencias las que hemos hablado de antes. Hemos hablado antes de la cuestión de la falta de coordinación de todo lo que era la estructura de las colectividades, ¿no? No había una verdadera planificación. Para que os hagáis un poco una idea, en cada localidad, en cada pueblo también era un poco a su bola, tenía incluso monedas diferentes, su propia moneda. En fin, eso existía, ¿no? A pesar de ese doble poder, ¿cuál es el problema fundamental? Pues que se detiene el golpe, pero en realidad no se toma el poder económico y social para la clase trabajadora. O mejor dicho, no se le quita el poder económico y social, de todas formas, al gobierno y a la burguesía. Donde se habían ido, efectivamente, se hacen con la industria y las tierras, pero el problema es que el gobierno de la Generalitat sigue. El gobierno de la República sigue ahí. Y por lo tanto sigue con un objetivo: rehacerse, reforzarse. Y aquí hay un problema, y es que hay una decisión tomada por parte de la dirección de la CNT, que es de conscientemente no tomar el gobierno de la Generalitat. Y aquí os voy a leer una pequeña declaración de Abad de Santillán, ¿vale? En ese momento es un dirigente de la CNT y en su memoria dice lo siguiente: estamos hablando de que Luis Companys el 21 de julio, lo que hace concretamente es que cuando se paraliza ya lo que es el golpe de Estado,
llama a los dirigentes de la CNT para reconocerles su labor esencial y para ofrecerles el poder. Dice, vosotros sois los que habéis impedido el golpe de Estado fascista y, por lo tanto, pues aquí tenéis el poder y aquí tenéis la Generalitat. Abad de Santillán, que es lo que dice y recuerda en su memoria. Fuimos a la sede del gobierno catalán con las armas en la mano. Algunos de los miembros de la Generalitat temblaban, lívidos. El palacio de la Generalitat fue invadido por la escolta de los combatientes. En medio de esa escena, y siempre según el dirigente anarquista, el presidente de la Generalitat se dirigió a ellos en estos términos. Siempre habéis sido perseguidos duramente, y yo, con mucho dolor, imaginaros, el compañero, pero forzado por las realidades políticas, estaba obligado a hacerlo, me he visto forzado a enfrentarme y perseguiros. Hoy sois los dueños de la ciudad y de Cataluña, porque solo vosotros habéis vencido a los militares fascistas. Habéis vencido y todo está en vuestro poder. Si no me necesitáis o no me queréis como presidente de Cataluña, decídmelo ahora. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Pues no se hacen realmente con la Generalitat y con el poder político, sino que la dirección de la CNT se niega a eso y lo justifica de la siguiente manera. Dice, pudimos quedarnos solos, imponer nuestra voluntad absoluta, declarar caduca la Generalitat y colocar en su lugar el verdadero poder del pueblo. Pero no queríamos la dictadura cuando se ejercía contra nosotros y no la deseábamos cuando podíamos ejercerla nosotros mismos a expensas de otros. La Generalitat habría de quedar en su lugar con el presidente Companys a la cabeza. ¿Vale? Entonces, claro, con ese análisis y esa concepción teórica del anarquismo, ¿no?, de ningún Estado, el problema es que es ninguno ni de la clase dominante ni uno de la clase dominada. Y el problema, y ese es el debate histórico que tenemos con los anarquistas, es la cuestión de si es posible eliminar el Estado sin haber acabado con las clases sociales. Y por lo tanto, si no hace falta para eliminar precisamente esas clases sociales un Estado obrero de transición que inevitablemente, y eso es la dictadura del proletariado, pues lo que hace es organizarse para acabar con el poder de la burguesía. Y por lo tanto, lo que ocurrió al final es que el no tomar el poder por parte de la CNT y de la clase trabajadora significa en la práctica que no se lo quita a la burguesía y significa en teoría y en la práctica pues que se va rehaciendo, porque efectivamente lo que es el poder de la burguesía no acepta, por así decirlo, dejarlo ahí, sino que lo que trata de hacer con cabeza es cómo poco a poco se pueden ir rehaciendo y retomando fuerza, ¿no? Precisamente la cuestión del doble poder no es eterno. En algún momento alguno de los dos tendría que imponerse sobre el otro y eso es lo que acabó sucediendo. No toman el poder para la clase trabajadora, pero sin embargo acaban integrándose en el poder burgués, y eso es un paso más que da la dirección de la CNT. ¿Cómo lo hacen? Pues participando en el gobierno, tanto catalán como el gobierno estatal. Lo hemos dicho antes, en septiembre del 36 a nivel del gobierno catalán y en noviembre del 36 a nivel del gobierno estatal. Y el problema fundamentalmente es cómo lo hacen. Pues colaboran y participan en la creación de estructuras con organizaciones burguesas. Es decir, todo lo que se había creado previamente, los comités que estamos hablando, la situación de doble poder, estaban totalmente ausentes de lo que eran las organizaciones burguesas. Y aquí, Companys, con mucha cabeza, lo que empieza a defender y a proponer es creación de nuevos comités, el Comité Central de Milicias Antifascistas, primero integrando a organizaciones burguesas y de la Generalitat y al propio PSUV, por ejemplo, Esquerra, con la vista puesta en que tengan una fecha de caducidad esos propios órganos híbridos, donde estaban las organizaciones obreras y burguesas, para al final darle cada vez más legitimidad, diciendo, bueno, aquí existe una duplicidad en verdad, estamos creando unos órganos donde está representada la institución de la Generalitat, bueno, pues lo mejor es que al final sea la Generalitat la que controle todo ese tipo de aspectos. Y eso es la política que va a llevar a cabo en ese momento el gobierno, y eso es lo que concretamente va a permitir la dirección de la CNT. Hay varios ejemplos concretamente, ¿no? Pero se empiezan a crear organismos
que tienen precisamente ese componente interclasista con la burguesía, por ejemplo, las patrullas de control, ¿no? Es decir, ya hacen funciones de policía, es decir, la propia cuestión militar de la policía y demás vuelve a manos de organizaciones burguesas. Tenemos también, por ejemplo, pues espera, porque todo esto ya lo he comentado. Sí, hay otro ejemplo, luego veremos, con decretos, ¿no? Que se van adoptando en contra de las colectivizaciones, en contra del decreto de militarización, en contra de lo que son las milicias, de los comités de defensa. Y aquí es interesante detenerse un minuto sobre cómo argumentan concretamente la dirección anarquista esa cuestión. Porque evidentemente hemos pasado de no tomar el poder, supuestamente porque no queremos ejercer ningún tipo de opresión hacia ningún tipo de clase, para entendernos, a acabar integrándose en el gobierno, por lo que os he dicho, es decir, que ya en septiembre del 36 entra en el gobierno de la Generalitat con 3 consejerías, Economía, Sanidad y Abasto, y en noviembre del 36 tienen 4 ministros en el gobierno central de Industria, Justicia, Comercio y Sanidad. ¿Y qué es lo que empiezan a argumentar? Pues, por ejemplo, García Oliver, un dirigente de la CNT, dice: hoy la Generalitat nos representa a todos. Y Peiró, ministro de la Industria, dice: los comités no sobran, pero tienen que ser auxiliares del gobierno, ¿vale? Y en el periódico de Solidaridad Obrera de la CNT venía a decir lo siguiente: la entrada de la CNT en el gobierno central es uno de los hechos más trascendentales que registra la historia política de nuestro país. De siempre, por principio y convicción, la CNT ha sido antiestatal y enemiga de toda forma de gobierno, pero las circunstancias han desfigurado la naturaleza del gobierno y del Estado español. El gobierno, en la hora actual, como instrumento regulador de los órganos del Estado, no representa ya el organismo que separa a la sociedad en clases, y ambos dejarán aún más de oprimir al pueblo con la intervención en ellos de elementos de la CNT. Digo, esto es importante cuando hoy, por ejemplo, ¿no?, vemos también las ilusiones que se generan, estando en un gobierno, supuestamente poder cambiar la realidad desde ahí de los y las trabajadoras. Aquí ya concretamente el análisis que hace la CNT es que las instituciones, concretamente la Generalitat, no tienen un componente de clase y que no defienden los intereses de la clase burguesa, ¿no? Bueno, pues con esto precisamente voy terminando. Todos los ejemplos concretamente que hay de esa política de colaboración de clase, de ir reconstituyendo, por así decirlo, el poder de la propia Generalitat, pues el 9 de octubre del 36 hay un decreto que se aprueba para disolver los comités, con el voto a favor de los consejeros de la CNT, se sustituyen por consejos municipales regulares. En noviembre y diciembre del 36 se lleva a cabo una campaña por parte de la CNT para desarmar a los comités. El 24 de octubre del 36 se lleva a cabo el desmantelamiento de las colectivizaciones. Se crea primero un Consejo de Economía de la Generalitat, donde ya se reconocía el derecho a la propiedad privada. Se aprueba un decreto de colectivización y control obrero, donde, por ejemplo, se habla de respeto al capital extranjero, que dominaba entonces gran parte de la producción industrial del país. Se plantea, evidentemente, se reconoce dentro de ese decreto la colectivización forzosa de la empresa de más de 100 trabajadoras, pero eso lo había impuesto la propia lucha de clase a partir del momento de que se frena el golpe de Estado. Pero en una empresa entre 50 y 100 trabajadores, por ejemplo, tenía que haber acuerdo entre el empresario y el trabajador para colectivizarlo. Para ese momento ya, dentro de las colectivizaciones, se inventa la figura del interventor de la Generalitat, que es el que daba el visto bueno a decisiones relacionadas con las finanzas. Es decir, poco a poco, toda esa estructura de doble poder va integrando concretamente lo que es las instituciones burguesas, va jugando cada vez más y desempeñando un papel, así como sus organizaciones políticas, ¿no? Bueno, hay toda una serie de decretos más, ¿no?, donde, por ejemplo, en mayo del 38 se prohibía a las empresas colectivizadas concederse préstamos entre sí, y eso refuerza al final una política que se había llevado a cabo por parte del Gobierno central y de la propia Generalitat de primera, pero el Gobierno central en concreto, que tenía más fuerza, que era de tratar de ahogar toda la experiencia de colectivizaciones. Es decir, tenía que contratar, por ejemplo, yo que sé, uniformes y tal, prefería hacerlo al extranjero, materiales concretamente bélicos y demás, preferían hacerlo al extranjero que hacerlo a las propias colectivizaciones para no reforzarlas. Y por lo tanto, al final, otra vez veíamos realmente qué es lo que pesaba más.
si la lucha contra el fascismo para esa burguesía concretamente republicana o si el miedo, por así decirlo, a darle demasiada fuerza concretamente a la organización obrera y a la CNT en concreto y a la experiencia de colectivizaciones y, por lo tanto, poner en peligro su propio interés de clase, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos, y voy terminando ya, que llevaron a cabo, o sea, los argumentos que utilizaron, por así decirlo, la dirección anarquista para llevar a cabo esa política? Bueno, pues sobre la cuestión de la militarización y la cuestión de los comités de defensa, y para anularlos, por así decirlo, pues era el debate entre el ejército regular y la cuestión de los comités revolucionarios y milicias, ¿no? Decían que eran el ejército regular como más eficaz, ¿no? Sin embargo, eludían, por así decirlo, el debate central, que en verdad no es si es más eficaz una cosa u otra. Ya lo hemos visto antes, quien paraliza concretamente el golpe de Estado son precisamente esas milicias. El problema fundamentalmente es quién dirigía concretamente a ese ejército. Claro que hay que llevar a cabo una coordinación de todas esas milicias, claro que hay que constituir un ejército rojo, ¿por qué no?, al estilo de la Revolución Rusa, pero el elemento central es quién dirige ese ejército. Y el problema de fondo que había entre el debate ejército regular o milicia era falaz, no era una cuestión de si es más o menos eficaz, es en verdad quién lo dirige, o las instituciones burguesas y la República, o concretamente el movimiento obrero y sus organizaciones tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco el debate que había de fondo, y eso es lo que tuvieron claro también Trotsky y Lenin durante la Revolución Rusa, ¿no? Paso un poco de ahondar sobre eso, luego a lo mejor en el debate. Luego, otro de los argumentos que se utilizaba era, pues, por ejemplo, para el tema del decreto de colectivizaciones y de no enfrentarse al capital extranjero, pues era evidentemente decir que la potencia burguesa democrática iban a ayudar a la República. Francia e Inglaterra. Luego vimos que todo eso fue falso, es decir, que no ocurrió. Y más incluso, si después analizamos lo que ocurrió después del 45 y la Segunda Guerra Mundial, vemos también como 40 años después el franquismo seguía aquí, y en ningún momento a partir del 45 intervinieron ninguno de esos países, ni tampoco, por cierto, la URSS, que preferían, tanto unos como los otros, seguir defendiendo sus propios intereses, y evidentemente les daba exactamente igual que estuviese Franco al poder luego durante 40 años. El debate también de primero la guerra para ser más eficaz y luego ya veremos si la cuestión de la revolución y del etapismo. Por lo tanto, aquí también la dirección de la CNT defendió de manera muy clara la cuestión también del etapismo, al igual que el Partido Comunista. Y creo que el ministro Peiró decía primero la guerra y luego la revolución, es el gobierno el que manda. Y para que os hagáis un poco una idea, inclusive cuando las bases del anarquismo y de la CNT se oponían a esa política, lo que había concretamente era, por parte de la dirección del anarquismo y de la CNT, era callarse frente a la represión que ejercía el propio gobierno de la República, porque en ese momento se detenían, se cerraban periódicos, se acusaban a revolucionarios y socialfascistas, se les metía en las cárceles, se les torturaban. Y para que os hagáis aquí una idea, os voy a leer una cosa. La circular del 1 de mayo del 37 del Comité Nacional, estamos hablando de la CNT, dice: cuando camaradas nuestros son detenidos y encarcelados, no es conveniente ni aconsejable dar bombo a la detención ni resaltar a diario, el encarcelamiento, ¿vale? Es decir, una política consciente que iba precisamente en ese sentido. Hubo, por abajo, respuestas y organizadas. La agrupación, por ejemplo, de los amigos de Durruti, que llevaron a cabo una política que iba a replantear la cuestión de la necesidad de la toma del poder, la cuestión de la centralización, la cuestión de la necesidad de llevar a cabo la revolución hasta el final. Las propias juventudes libertarias en Cataluña también fueron críticas con la dirección del anarquismo y de la CNT, y plantearon un discurso alternativo en diferentes manifiestos y demás, que ahora no me da tiempo a leer. Y con esto termina la posibilidad de llevar a cabo la revolución, con los sucesos de mayo del 37. ¿Qué es lo que ocurre? En Cataluña sigue habiendo, evidentemente, una situación cada vez más tensa. Por abajo se oponen a sus direcciones, sigue habiendo una represión por parte del gobierno republicano, detenciones, se desarman, se trata de acabar con cualquier tipo de comité autoorganizado, y las propias organizaciones sindicales de la UGT y de la CNT lanzan en un comunicado que consideran faciosas a aquellas organizaciones que pretendan constituirse al margen de las centrales sindicales que representamos. Por lo tanto, también dejando claro que no hay posibilidad de disentir con respecto a esas cuestiones. El 3 de mayo
las guardias de asalto intentan tomar la sede telefónica para acabar con el control obrero de las comunicaciones, y los trabajadores ahí se arman a través de los comités de defensa de nuevo, la barricada, y de nuevo controlan Barcelona. El 4 de mayo Barcelona de nuevo está en manos de los comités revolucionarios y la huelga general es total, salvo en la industria de guerra. Los enfrentamientos son importantes y en poco tiempo las fuerzas progubernamentales solamente pueden defender el Palacio de la Generalitat, la Comisaría del Orden Público y el Hotel Colón, que es la sede del PSUV. En ese momento los cañones de Montjuïc apuntaban al Palacio de la Generalitat, está controlado totalmente por la división de Durruti, y de nuevo se refuerzan los comités revolucionarios, y esta vez hay dos elementos importantes. Companys, el presidente de la Generalitat, pide ayuda al gobierno central y le pide incluso aviones para bombardear a todos los centros de la CNT en Cataluña. El gobierno de Negrín, entonces, el presidente de la República, se niega y le pide que renuncie a las competencias de orden público y defensa para hacerse con el control de Cataluña. ¿Eso qué significa? Le pide concretamente a Cataluña, sabéis que por ser Cataluña, pues tenía esas competencias en materia de orden público. ¿Qué es lo que dice Companys? Dice, sin problema, renuncio a todo eso, pero ven aquí a solucionarme el problema. Y aquí vemos también, en realidad, qué es lo que defendía esa burguesía supuestamente nacionalista, que en verdad prefiere abandonar cualquier tipo de competencia y todo lo que tiene que ver con la cuestión de la autodeterminación para acabar con la insurrección y la posibilidad de una revolución social, ¿no? Aquí, y termino de verdad con esto, la CNT y la dirección de la CNT juega un papel de desmovilización total frente a esa insurrección que se da en Cataluña. García Oliver, que os he comentado antes, pide que se entreguen las armas, y el discurso por radio que da dice que los guardias que hoy han muerto para mí son hermanos, me inclino ante ellos y los beso. Los comités regionales de la CNT y de la FAI montan una comisión para ir a la barricada y a desactivar la insurrección. En ese momento, el 7 de mayo, hay un desaliento importantísimo en la barricada con respecto a su dirección, a la CNT. El POUM ahí ordena a los obreros abandonar la barricada. Se quedarán solamente los amigos de Durruti y los bolcheviques leninistas, que eran la corriente política, por así decirlo, aliada o ligada a Trotsky. Más de 500 muertos y más de 1000 heridos. El 8 de mayo hay un comunicado de los amigos de Durruti que ya anuncia la retirada de las barricadas y concretamente la responsabilidad de las direcciones del anarquismo. A partir de la CNT y de la dirección del anarquismo. A partir de ese momento, la CNT empieza un periodo, y el gobierno también de la República, de represión. Censura en la prensa, periódicos asaltados. La prensa oficial anarquista habla de socialfascismo a todos los que se habían enfrentado concretamente a su orientación. Tortura, presos, fusilamientos, 12 de las juventudes libertarias asesinados, la represión al PUM, las torturas, André Unín, etc. Eso, evidentemente, no hay que considerar que eso es la dirección de la CNT quien lo lleva. Evidentemente, el Gobierno de la República, pero con el consentimiento por parte de la dirección de la CNT. Los meses posteriores y años posteriores, agosto del 37, enero del 38 y abril del 38, y ya sí es verdad que termino con esto, la CNT lo que llevará a cabo concretamente será reformas dentro de su propia organización para centralizar cada vez más la organización, pero con el objetivo de prohibir la disidencia. Con el objetivo, por ejemplo, se expulsan a los amigos de Durruti, que se intentaba reconstruir a través de una revista, El Amigo del Pueblo. Pronto lo prohíben. En enero del 38, en el Pleno Nacional, se reduce el número de publicaciones para controlar realmente todo lo que se publicaba. En abril del 38 se crea un comité ejecutivo del movimiento libertario en Cataluña, donde se agrupaban a todas las direcciones de la CNT, la FAI y también de las Juventudes Libertarias para controlarla. Y una de sus atribuciones decía, ese comité ejecutivo, expulsión fulminante de aquellos individuos, grupos, sindicatos locales, comarcales o comités que no acaten las resoluciones generales del movimiento y que con sus actuaciones produzcan daño al mismo, sancionando también a los que presten apoyo a los que hayan sido expulsados. ¿Vale? Eso es curioso, y ahora en el debate lo podremos analizar, para una organización, una corriente política precisamente que estaba en su inicio en contra de cualquier tipo de centralización, de construcción de organización política o de partido político.
Terminaré con una cita. En diciembre del 37, Trotsky precisamente analizaba de la siguiente manera el papel jugado por el anarcosindicalismo en la Revolución Española. Decía: los anarquistas no han tenido ninguna posición independiente en la Revolución Española. No han hecho más que oscilar entre el bolchevismo y el menchevismo. O más exactamente, los obreros anarquistas tendían a buscar una salida a la vía bolchevique. En la vía bolchevique. 19 de julio, jornadas de mayo. Los dirigentes, por el contrario, empujaban con toda su fuerza a las masas hacia el campo del Frente Popular, es decir, al régimen burgués. Los anarquistas, que intentaron refugiarse en la política de los sindicatos, se convirtieron con gran asombro de todo el mundo y, empezando por ellos mismos, en la quinta rueda del carro de la democracia burguesa, no por mucho tiempo, pues la quinta rueda no le sirve a nadie. Bueno, pues con esto termina la introducción, nos quedan todavía unos 40 minutos, más o menos, no tiene por qué ser estricto, de debate, intervenciones, reflexiones, preguntas, etcétera. Yo voy a tomar el turno de palabras, ¿vale? Levantáis la mano y os voy escribiendo y comentar también, bueno, que imagino que todos lo sabéis porque habéis venido invitados por alguien de la organización, pero que la idea es pues comer aquí, poder tomarnos algo, luego echar café, en fin, que no tenemos ningún tipo de prisa para luego de manera más relajada y más formal seguir comentando esta o otras cuestiones. Así que quien quiere inscribirse, pues se abre el turno de palabra. ¿Vale, Ángeles? Pues muchas gracias, Rubén, por la presentación que ha hecho. Me ha gustado muchísimo y desde luego es muy clarificadora de la complejidad del momento histórico que se vive en España en el marco de esa revolución. No te escuchaba bien. Estoy un poco hipocondríaca. Igual que yo.